días, buenas tardes o en todo caso buenas noches, profesor. Soy el alumno Giovanni Barrientos Curi. El motivo de este corto video es para dar inicio a la actividad entregable número 3 de matemática. Bueno, daré inicio a la lectura. El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semi-elaborados, como lingotes, tochos u otras piezas previamente conformadas por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semi-elaborados, que requieran operaciones posteriores. La máquina herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Una de las piezas que han sido mecanizadas es la que se muestra en el dibujo, las medidas que están expresadas en milímetros. Bueno, acá nos dan medidas que nos va a servir como datos para hallar los problemas. Entonces vamos a la pregunta A. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Entonces, bueno, como podemos ver en el gráfico, hay ciertos valores que aún no han sido descifrados. Entonces lo que yo acabo de hacer es ponerle el valor de X y aplicar los datos que faltaban. Entonces, para hallar el valor de X, lo que hice fue aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, X al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso me daría como resultado X al cuadrado es igual a 68. Y 68, bueno, entonces raíz cuadrada de 68 me da que X vale 8.25. Luego, como podemos ver en el gráfico, hay dos aberturas en forma de semicírculos. Entonces, a la hora de juntarlos, nos dan la forma de un círculo completo. Entonces, para hallar el perímetro, lo que debemos hacer es aplicar la fórmula P es igual a 2pi por R, el perímetro del círculo. Entonces, P es igual a 2pi, reemplazando el radio, que es 4. P sería igual a 25.12. Entonces, la mitad de ese círculo, el valor de esos semicírculos nos daría como dato que es 12.56. Entonces, volviendo al interrogante A, nos dice cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Entonces, para hallar el perímetro completo de la vista frontal, lo que hice fue perímetro igual a 8 veces 4, ¿no? Que serían 32 más 8, como estos dos valores que hay, 4 por 2 me da 8, más 24 más 12, 25.12 que es el perímetro del círculo, más 16.5, que es la suma de estos dos lados que aparece acá en la figura del trapecio. Entonces, el perímetro sería igual a 117.62 milímetros. Entonces esa sería la respuesta a la pregunta A. El perímetro de la vista frontal es 117,62 milímetros. Entonces pasamos a la pregunta B, que nos dice, ¿cuál es el área total de pieza mecanizada? Entonces, como podemos observar en la figura, hay una separación de tres figuras que conforman esta pieza mecanizada. Por ejemplo, el primero que nos aparece es el cubo, el cilindro y aparece abajo un prisma trapezoidal. Entonces, primero lo que tenemos que hacer en este problema es hallar el área total de cada figura para hallar el área total de la pieza mecanizada. Entonces pasamos a hallar el área del cubo, que es igual a 6 lado al cuadrado. Área del cubo igual a 6, como el dato nos dice que esto vale 24 milímetros, 6 por 24 al cuadrado sería 3456 milímetros al cuadrado. Entonces pasamos al área del cilindro, que la fórmula sería 2pi por radio más, entonces, altura más r por altura más r. Entonces abajo reemplazo 2pi por 4 por 24 más 4. Me daría como resultado 703.36. Entonces pasamos al área del prisma. Área lateral más 2.
a área de la base. Entonces, área del prisma es igual a perímetro por altura más 2 base mayor más base menor sobre 2 por 8. Entonces, reemplazando me daría como resultado 1292 milímetros cuadrados. Entonces, ya hallado las áreas, pasamos a la pregunta que nos dice otra vez área total de pieza mecanizada. Entonces, el área total sería igual área del cubo menos área del cilindro más área del prisma. Entonces, reemplazando los datos de cada uno, nos daría como resultado que el área total es igual a 1460.64 milímetros cuadrados. Bueno, pasamos a la pregunta C, que nos dice ¿en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Bueno, acá nos decían si duplicamos las medidas responde a las siguientes preguntas. Bueno, entonces el resultado sería parecido porque esto es similar al problema anterior. Entonces lo que tenemos que hacer es duplicar nada más los datos que teníamos anteriormente y hacer el mismo procedimiento. Entonces aplicamos teorema de Pitágoras, que es x al cuadrado igual a 4 al cuadrado más 16 al cuadrado. Entonces x me daría igual a 16.49. Entonces ese es el valor de x. Ahora pasamos al hallar el perímetro del círculo. Entonces, como los semicírculos forman un círculo, lo que vamos a hacer ahorita es hallar el perímetro del círculo, que es perímetro igual a 2pi por radio. Entonces, 2pi por 8 es igual a 50,26. Y entonces los valores de cada semicírculo es 25.13. Entonces hallamos el perímetro de la vista frontal, que reemplazando los datos nos daría que el perímetro frontal es igual a 235.24. O también podríamos haber hecho esto, ¿no? El resultado anterior que nos había salido era de 117.62. Podríamos haberlo multiplicado por 2 y bueno, el problema hubiese salido más rápido y sencillo. Pero acá lo demostramos. Bueno, volviendo a la pregunta, nos decía ¿en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Y la respuesta sería el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada aumentó en un 100%, ya que 117.62 equivale al 100%. Por eso x es igual a 200%. Bueno, pasamos a la pregunta D, que nos dice ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Bueno, hacemos el mismo procedimiento pero ya con los datos duplicados. Área del cubo igual a 6 lado al cuadrado, reemplazando 6 por 48 al cuadrado. Me da que el área del cubo es igual a 13.824 milímetros cuadrados. Acá igual área del cilindro 2pi radian por altura por radio. Entonces nos daría como resultado que el área del cilindro es igual a 2813,44 milímetros cuadrados. Acá igual el área del prisma nos da como resultado que es 5167,04 milímetros cuadrados. Entonces, para hallar el área total de la pieza mecanizada, hacemos la fórmula de área total igual a área del cubo menos área del cilindro más área del prisma. Y reemplazando los datos, nos da como resultado que el área total es igual a 5.843.52 milímetros cuadrados. Y entonces vamos de nuevo a la pregunta que nos decían, ¿qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Ya que 1460.64 milímetros cuadrados equivale a 100%, entonces
Sí, 5.843.52 milímetros cuadrados equivaldría al 400%. ¿Y en cuánto ha aumentado? El área total de la pieza aumentó en un 300%. Eso sería la respuesta. Y eso sería todo por hoy. Gracias por todo y por su atención.